Hegel y, bueno, como la mayoría de profesores de derecho a las personas, siguen la corriente mayoritaria en el sentido de que el artículo 1 del Código Civil, que, bueno, todos los que estamos aquí supongo hemos llevado derecho a las personas, el artículo 1 del Código Civil hace alusión a una condición de tipo resolutorio, ¿no? Eso dice la doctrina minoritaria, en tanto que la mayoritaria, ¿no?, como sabemos, entiende que esa condición es sustantiva. Un concebido no puede adquirir derechos de carácter patrimonial de manera efectiva hasta que nace. Mientras no nace, solo tiene la expectativa de adquirir derechos subjetivos patrimoniales, porque los derechos subjetivos extrapatrimoniales, como la vida, el derecho a la vida, la integridad física, no hay que esperar que nazca para que lo tenga, lo tiene desde siempre. El tema es los derechos patrimoniales. Si estos están sometidos a una condición sustantivo resolutorio. Yo voy a guiar un poco de la última edición del libro del profesor Juan, que justamente me parece a mí es el que mejor de repente defiende la tesis dominante, que tiene que hay una condición de tipo sustantivo. Pero antes de entrar a este punto, voy a tratar de un poco reflejarnos la memoria sobre algunos conceptos básicos. Primero, esta idea, un concepto clave para entender bien la polémica es que debemos entender por sujeto de derecho. Y en realidad, por el sujeto de derecho, pues hay una infinidad de nociones, una infinidad de ideas, hay varias teorías, ¿no? No obstante, la más difundida, de repente porque por su practicidad, es la noción normativa del sujeto de derecho, la de Hans Kelsen, un centro de imputación normativa. Toda aquella entidad a la que se le puede imputar qué cosas, según el enfoque de una idea tradicional, derechos y deberes, o derechos y obligaciones. Toda aquella entidad que pueda ostentar, pueda tener, según el sistema legal, derechos y obligaciones, ustedes saben, eso es sujeto de derecho. Pero, nosotros sabemos, no solamente hay derechos y obligaciones, hay una gama de situaciones jurídicas. Está la carga, el interés legítimo, el estado de sucesión, el poder jurídico en sentido estricto, etcétera. En todo caso, hay dos grandes grupos de situaciones jurídicas: situaciones de ventaja, ¿no?, o situaciones de desventaja, o como dicen otros autores, situaciones activas, situaciones pasivas. Las situaciones de ventaja, digamos, como su nombre lo indica, son aquellas situaciones que le reportan un beneficio al sujeto. Y la situación jurídica de ventaja por excelencia es el sujeto de derecho, el derecho subjetivo. ¿Qué cosa es el derecho subjetivo? Una facultad de obrar para satisfacer un interés propio. Es un derecho subjetivo en buena cuenta. No obstante, nosotros también sabemos que sobre el derecho subjetivo también hay una variedad de teorías. No como en todo, esto no es extraño para nosotros, ¿verdad? Y por el lado de las situaciones de desventaja, son aquellas pues que implican un sacrificio para el sujeto. Y la principal situación de desventaja es deber jurídico. Y un tipo específico por su contenido patrimonial, la obligación. Entonces, esto es un poco un concepto previo. Sujeto de derecho, toda aquella idea que puede ser titular de situaciones jurídicas, sean de ventaja o sean de desventaja. Ese es un punto. El otro punto que está involucrado es la condición, que como sabemos es una de las llamadas modalidades del acto o negocio jurídico, ya la condición.
Y la condición es una palabra, como sabemos también, un poco recordando las clases de, bueno, estamos aquí, bueno, creo, en todo, el Derecho Civil 2, ¿no? San Marcos, San Martín, Garcilaso, Civil 2, el acto jurídico, aquí también. ¿Ya? La condición es un tipo de las llamadas modalidades del negocio, o algunos también le denominan elementos accidentales. ¿Por qué elementos accidentales? Porque pueden estar como no pueden estar. Si no están, no hay ningún inconveniente a nivel de validez del negocio. Si están, en buena hora, si no están también, o sea, son prescindibles. La condición es, recordarán ustedes, una palabra polisémica, se refiere tanto a una cláusula, porque las condiciones se ven reflejadas, se establecen por medio de cláusulas, una cláusula. Pero también la condición se refiere a la materia de esa cláusula. ¿Qué cosa? Un hecho futuro e incierto, del cual va a depender la eficacia típica o principal del negocio jurídico. ¿Ya? Esa es la condición, ¿no? Un poco refrescando la memoria, ¿sí? ¿No? Entonces la condición es tanto la cláusula a la que se hace referencia, ¿no? Si yo digo, te vamos a contratar en la municipalidad si es que no revocan a Susana, eso dice la cláusula número 8 de su contrato. Esta cláusula es la condición. Pero también, ¿qué cosa es la condición? El hecho futuro e incierto de la revocación de Susana, no la revoca. Hecho futuro, ¿por qué? Porque no se sabe si aún ha ocurrido o no. No ocurre aún. Se ve en perspectiva. El día de la revocatoria es el 17 de marzo, es un hecho futuro, aún no acontece. ¿Y por qué incierto? Porque no se sabe si va a ocurrir o no. Puede que la revoquen, puede que no. Eso no se sabe. Ahora entra la campaña a la recta final, como todos sabemos, ¿no? Entonces hay una incertidumbre enorme. No se sabe. Entonces así funciona la condición, ¿no? Un hecho futuro e incierto del cual se hace depender la eficacia principal o típica del negocio. Claro, alguien me dice, oye, pero ¿por qué dices eficacia típica o principal? Lo que ocurre es que el 100% de los efectos no quedan subordinados. A pesar de que, me refiero sobre todo a propósito de la condición suspensiva, a pesar de que existe una condición suspensiva, hay una serie de efectos que se dan desde el comienzo, ¿no? Como recordarán ustedes los efectos preliminares o prodrómicos, ¿no? Estos efectos que me permiten a mí efectuar los famosos actos conservatorios, ¿no es cierto? Mientras la condición está pendiente, yo puedo pedir, puedo solicitar actos conservatorios, ¿no? Por favor, hagan memoria, recuerden las clases del maestro Romero Montes, ¿ya? Entonces, eso por un lado, ¿no? La condición. La condición hay dos tipos, ¿no? Suspensiva, resolutoria, como ya lo mencioné. Suspensiva es aquella que va, entre comillas, ¿no? Una palabra no muy técnica, pero creo que ayuda a entender. Aquella que aguanta los efectos, ¿no? Al momento de la celebración. Los suspende, los posterga. Se celebra el contrato, pero sus efectos principales o típicos no se dan en ese momento. Se van a dar después, si es que ocurre la condición, ¿verdad? En cambio, la resolutoria, los efectos se dan desde el comienzo. Los efectos se dan inicialmente. Y si ocurre la condición, allí recién los efectos se extinguen. ¿Ya? Entonces, de repente usando una fórmula un poquito macabra,
Uno podría decir, la condición suspensiva es para el nacimiento. Si se da la condición, nacen los efectos, insisto, no el 100%. Los efectos preliminares ortogónicos se dan desde el tacto. Me refiero a los efectos principales o típicos. Por ejemplo, en una compra-venta, la transferencia de la propiedad. Ese es un efecto principal o típico. O en un arrendamiento, el ceder el uso del bien. Es el efecto principal o típico. Entonces, la condición suspensiva es para que nazcan los efectos, en tanto que la condición resolutoria es para que mueran. Si se da la condición, muere los efectos. ¿Ya? Ahora, otra clasificación que me interesa a mí mencionar aquí es aquella que distingue entre condición voluntaria y condición legal. ¿Cuál es la condición voluntaria? Es la condición propiamente dicha. ¿Cuál es esta? La que es establecida por libertad de las partes. Como su nombre lo indica, es establecida voluntariamente. Nadie ha obligado a los sujetos a establecer la condición. La establecen porque así les place, así les parece bien. Gracias a las condiciones, ¿no? Como dice Rojo, hay un margen de maniobra. Las condiciones o las modalidades en general, como dice este autor italiano, son un instrumento clave para el desarrollo de la autonomía privada, ¿no? No solo la condición, sino también el plazo o el cargo, ¿no es cierto? Dada la funcionalidad del cargo, chicos, ¿ya? Dada la manera como funciona el cargo, muchas veces la condición desempeña un rol clave en materia de testamento. Si tú, por ejemplo, ¿no?, recibes la herencia, ¿ya?, de un anciano, ¿no?, te fuiste a hacer labor social, ese ejemplo que te pongo, te fuiste a hacer labor social, ¿no?, a un asilo, ¿no?, conociste a un anciano, este anciano te dejó pues un montón de bienes, pero este anciano quiere que tú aprendas una lección. ¿Cuál lección? Que la vida no es fácil, que la vida tiene muchos desafíos, tiene muchos retos, ¿no? Entonces, él te puede decir, mira, en el testamento, ¿no?, yo te dejo tantos bienes, pero tienes que ir a hacer labor social en el departamento más pobre del Perú, Huancavillo. 2 años. Es muy diferente, como todos sabemos, que eso se establezca como cargo y que se establezca como condición. Si se establece como cargo, como sabemos, si a ti no te da la gana de ir a hacer la labor social, tú vas a perder esos bienes que son materia de la herencia. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿O todos son cachimbos? No, por supuesto que no. Porque el cargo es una obligación accesoria. Complementa la eficacia en todo caso, pero no la altera. Por eso algunos han discutido si el cargo realmente modifica la eficacia típica del negocio. Simplemente es un acompañamiento. En cambio, si se pone como condición, ahí la situación cambia por completo. Si no vas a hacer la labor social, no vas a recibir ni un centavo. Entonces, fíjate la relevancia de la condición, ¿no?, en todo el ámbito contractual, ¿no? La condición para la renovación de un contrato de suministro, por ejemplo, puede ser que el índice de ventas, ¿no?, del suministrado aumente un 20%, por ejemplo. Si mi negocio mejora en un 20%, vamos a renovar el suministro de mercancías. Eso también es una estructura interna, una condición para algo.
Entonces la condición es importante, y la condición por excelencia es la voluntaria. Pero existe también la llamada condición legal, o como le llaman algunos autores, presupuesto legal de eficacia. ¿Qué es esto? Cuando la condición es establecida por la ley, al margen de la voluntad de las partes. Lo que a mí me interesa aquí hay dos puntos a mí que me interesa subrayar, porque finalmente el tema no es tanto la condición en sí. Algunos dicen que la condición, ahí está Falsea, por ejemplo, la condición legal no es una genuina condición. ¿Por qué? Porque ya ahí empieza un poco la discusión más a fondo, ¿no? Si la condición legal la impone la ley, aunque yo no quiera, la ley la va a aplicar, entonces, aparte de afectar la eficacia, dicen algunos, podría afectar también la validez. Porque si yo celebro un negocio jurídico que prescinde de esa condición legal, hay un tema de validez ahí. Porque como sabemos, la validez es si el negocio se adapta o no a las normas imperativas. ¿No es cierto? Entonces, si yo celebro un contrato y le paso por encima una condición legal, ahí puede haber un problema de validez. Y supuestamente el tema de condiciones, modalidades, es tan solo un tema de eficacia. Entonces ahí entra la discusión, ¿no? ¿Será realmente la condición legal una genuina condición? No vamos a entrar a ese punto, hay un debate ahí. Me interesa resaltar más bien otra cosa, donde la doctrina sí se muestra unánime, ¿ya? Es que la condición legal también puede actuar de manera suspensiva o resolutoria. O sea, en abstracto los autores están de acuerdo en que al margen de que la condición legal pueda referirse a la validez o no, porque esto, insisto, hay una división ahí de la doctrina. Lo cierto es que la clasificación que vimos primero de resolutoria y suspensiva se puede aplicar también a la condición legal. Ahora, hay otro tercer punto previo que quiero mencionar. ¿Cómo está mejor el sujeto de derecho? Y no me refiero solo al concebido, sino en general. ¿Cómo uno está mejor? Teniendo entre comillas, teniendo un derecho bajo condición suspensiva, porque no tendría ningún derecho, ¿verdad? Solo tendría la expectativa, ¿no? ¿Cómo estoy mejor yo? Teniendo un derecho bajo condición suspensiva, entiéndase una mera expectativa, o teniendo ya el derecho firme, entre comillas firme, de manera efectiva, sometido a una condición resolutoria. En el primer escenario, yo solo tengo una expectativa. En el segundo escenario, tengo un derecho subjetivo auténtico ya lo tengo. Es cierto, el derecho subjetivo puede morir si se da la condición resolutoria, pero ya lo tengo. En cambio, si en el sede de condición suspensiva, yo solamente tengo una expectativa. Cuando hablo de condición suspensiva, solo tengo una expectativa, en tanto que en condición resolutoria ya tengo un genuino derecho subjetivo de forma efectiva. Es cierto, insisto, no de manera definitiva, pero ya tengo el derecho, cosa que no ocurre en sede de condición suspensiva. Pues bien, establecidos estos conceptos previos que ustedes ya conocen por sus cursos anteriores, ¿no? Vamos a entrar pues al debate sobre el artículo 1 del Código Civil. El artículo 1 del Código Civil tiene allí varios elementos, ¿no?, sobre los cuales se discute el derecho civil 1, ¿no? No vamos a entrar en eso, no hay las teorías del concebido, cuándo ocurre realmente la concepción, si con la anidación o con la fusión nuclear, como dice el profesor Juan,
estos son temas aparte, ¿no? El debate más interesante sobre el concebido es el tema de sus derechos patrimoniales, ¿no? Y allí surgen una serie de problemas que han sido analizados en la, entre comillas, jurisprudencia nacional, ¿no? Primero está, ¿no? Antes de entrar a explicar el debate, hay una relevancia práctica, sin duda, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ocurre? Ya me imagino más de uno lo habrá escuchado, ¿no? ¿Qué ocurre cuando un concebido pierde la vida como consecuencia de un accidente de tránsito? Tiene derecho al SOAT, lo cubre el artículo 19 del Decreto Supremo que regula el SOAT. Eso es un interrogante que, en mi opinión, nada tiene que ver con el artículo 1 del Código Civil, como vamos a ver, pero lo han jalado. Otro tema son unas normas del régimen laboral público que establecen que un servidor público, ¿ya?, que se rige bajo el decreto legislativo 276, son cuestiones de derecho laboral, ¿ya? Cuando pierde la vida un hijo, ellos tienen derecho a una compensación económica. ¿Qué pasa si pierden a un concebido? ¿Tienen derecho a esa compensación económica? Esa es una segunda interrogante. Y la tercera interrogante es: el concebido, si sufre daños, tiene derecho a una indemnización por responsabilidad civil. Otra interrogante, ¿no? Entonces, para resolver esas preguntas se tiene que entrar pues al debate sobre los derechos patrimoniales del concebido. Otro punto importante es si el concebido puede heredar, si el concebido puede formar parte de un proceso judicial de sucesión intestada. Todas esas pequeñas preguntas tienen que ver con el debate sobre el artículo 1. Se toma posición sobre el artículo 1, dar respuesta a cada una de estas interrogantes ya es una cuestión simple. Entonces, el artículo 1 del Código Civil, ya, a ver, ¿alguien tiene un código, por favor? Ahí, sí, gracias. A ver. Bien. Lo que nos interesa es la última parte del segundo párrafo del artículo 1, ¿no? El concebido es sujeto de derecho para todo cuanto le favorece. Y esto también está en la Constitución, ¿verdad? El concebido es un sujeto de derecho privilegiado. ¿Qué significa esto? Que en buen romance, dos cosas. Que cuando el concebido entra en conflicto, sus intereses, porque como todos sabemos, los bienes de la vida no alcanzan para satisfacer las necesidades de todos, ¿verdad? Siempre va a haber conflictos de intereses. ¿No es cierto? Cuando haya un conflicto de interés entre el concebido y otro sujeto de derecho, ¿quién tiene que ganar? El concebido. ¿No? Esta es llevando, digamos, al máximo el famoso interés superior del niño, ¿no? Eso es uno. Y dos, ¿esto significa que el concebido no puede tener obligaciones o deberes? Sí puede tenerlo. Lo que ocurre es que, como sabemos, ¿no?, las relaciones jurídicas no solo tienen elementos de ventaja, sino también de desventaja. El tema es que cuando el concebido va a formar parte de una relación jurídica, las ventajas deben ser mayores a las desventajas, ¿no? Así debe entenderse la idea de efecto favorable, ¿no? Como ya sabemos, ¿no? Así lo mencionan los autores peruanos y así también se maneja a nivel de doctrina extranjera, ¿no? Sujeto de derecho privilegiado. Y aquí viene la última parte, ¿no?
No injusto, ¿no? Condición suspensiva, dice acá. Acá le han puesto, el autor le ha puesto ahí. Mi profe. No, es que la mayoría dice eso es lo que vamos a criticar acá, eso es lo que vamos a criticar acá. El concebido es sujeto de, la atribución de derechos patrimoniales está condicionada a que nazca vivo, ¿no? Entonces, ¿qué dice la mayoría de autores? Eso es resolutorio. Y ahora la pregunta, ¿por qué dicen que es resolutorio? Porque aquí lo que vemos, para empezar, es que no te dice qué tipo de condición es. No te dice si es suspensiva, no te dice si es resolutorio. Entonces, autores como Juan Espinosa, Luz Monge Talavera, por ejemplo, ¿ya? Dicen hay que interpretar el artículo 1 del Código Civil en función de un par de normas del derecho de sucesión. Una de esas normas que se suele recordar es el 856. Dice, la partición que comprende los derechos de un heredero concebido será suspendida hasta su nacimiento. ¿Qué significa eso? Que si el causante fallece, le deja bienes a sus hijos y entre ellos hay un concebido. ¿Qué pasa? La determinación de los derechos que le corresponden a este concebido se suspende hasta que nace. ¿Qué significa eso? Que mientras no nazca no le puede tocar una herencia de forma efectiva. ¿Hay casos? Resolutorio. El 856. Entonces, ¿de qué se valen estos autores? La interpretación sistemática. Yo interpreto una norma por medio de otra. El artículo 1 no me dice, ¿verdad? No me dice qué tipo de condiciones, pero el 856 ya me da, ¿no? Más o menos una idea. Más o menos una idea de cómo entender esa condición. Ahora, lo que dice Luz Monge sobre ese punto es, esta norma tiene mucho sentido. ¿Por qué? Claro, imagínate que el concebido no tiene ahí semanas, porque ya va gracias a los métodos que se manejan a nivel médico, pues uno puede terminar el embarazo pues al poco tiempo de que se ha producido, no hay que esperar pues meses. Entonces Luz Monge dice, ¿qué pasaría si se hace la partición de bienes y después nace muerto? Otra vez se tendría que hacer la partición. Entonces mejor esperamos a que nazca. Mejor esperamos a que nazca para que la no se corra el riesgo de hacer dos particiones. Mejor es, cuando un heredero es concebido, no partir la herencia, no entregársela al concebido, no hacérsela llegar a él directamente, sino que mejor esperamos a que nazca. Una vez que nazca, recién se le podrá hacer entrega de los derechos patrimoniales que como heredero le corresponde. ¿Ya? Entonces, así las cosas, el 856 presupondría claramente que se trata de una condición de tipo suspensivo. Otra norma importante que se menciona es el 598. ¿Ya? 598. Dice, a pedido de cualquier interesado del Ministerio Público, los bienes que han de corresponder al que está por nacer.
Juan Espinosa dice, esta norma está en tiempo futuro. Los bienes que le van a corresponder, ¿ahorita le corresponden? No. No tiene. También da la idea de condición suspensiva. Mientras no nazca, no tiene bien. Sin embargo, muchachos, pienso que se pueden formular algunas objeciones. Quienes consideran que es resolutoria son básicamente dos autores, ¿no? El maestro Carlos Fernández Cesareo, ¿no? Cesareo, ¿no? Que es la pronunciación correcta. ¿Ya? Él y uno de sus discípulos, Enrique Valls, ¿no? Que es profe también de la facultad, si no me equivoco. ¿Ya? Entonces, ¿ellos qué dicen? Que es resolutoria. Enrique Valls en realidad un poco repite las ideas de Fernández Cesareo. ¿Ya? ¿Cuál es el argumento? Según Fernández, ¿no? Y es una idea que la tiene en sus libros de personas, y también pues cuando se le ha entrevistado, he tenido el honor de conversar con él también en este tema. Dice él, mira, si yo sigo la idea de Juan, ¿no? Por Juan Espinosa, yo digo que el concebido no es sujeto de derecho, estoy negándole la calidad de sujeto de derecho de carácter patrimonial. O sea, solo estoy diciendo que el concebido es un sujeto de derecho a media. Solo puede ser titular de situaciones extrapatrimoniales, pero patrimoniales no. Entonces está cercenado. Pues eso no puede ser. Poco por ahí va la idea. Entonces debe entenderse como condición resolutoria, de tal manera que el concebido adquiere de forma efectiva como tal situaciones patrimoniales. Pero lo que tanto Barsi como Fernández Cesareo, y esto hay que decirlo, no han contestado es el tema de la interpretación sistemática, que es el caballito de batalla de Luz Monge, de Juan Espinosa, y también de la Corte Suprema, que ha tocado este tema. ¿Ya? La Corte Suprema también ha tocado este tema en un capítulo que vamos a mencionar al final de esta charla, de esta exposición. ¿Ya? Allí la Corte Suprema cita textualmente a Luz Monge. ¿Ya? Así que lo que estamos diciendo de Luz Monge es lo que dice la Corte Suprema. Bien. Entonces, no se contesta, ¿no? Y es lo que dice Juan. Dice, yo no entiendo, lo dice el libro de personas, me parece inconcebible que se diga por un lado que la condición es resolutoria, pero y la norma de sucesiones que hemos leído, que dice que la partición se suspende, que dice que los bienes que han de corresponder al concebido no resiste análisis el tema de la condición suspensiva. Eso dice Juan, ¿no? Bien. Cerrado un poco la situación que he tratado de describir de forma apretada, la situación doctrinal. Yo el año 2010 en el Observatorio de Derecho Civil, en el volumen 4, saqué un ensayo un poco tocando este tema y es las ideas que estoy tratando de compartir ahora. Y voy a dejar una copia del artículo para los que les interese. Hemos sustentado la idea de que es una condición resolutoria y un poco tratando de enfrentar cosas que, como mencioné, no se ha hecho, tratando de enfrentar los argumentos que ponen sobre el tapete el profesor Juan Espinosa y la doctora Luz Monge. Hay un primer argumento, una primera idea. Uno, si yo digo que los derechos patrimoniales del concebido no están bajo condición suspensiva, el concebido no puede tener derechos subjetivos de carácter patrimonial. Ya. Yo creo que uno no puede dejar de preguntarse lo siguiente. ¿Por qué si la ley, según el enfoque de ellos, ¿no? ¿Por qué la ley sí permitiría que el concebido tenga expectativas y no derechos subjetivos? Dentro de la teoría de las situaciones jurídicas a las cuales he hecho referencia hace un momento, ¿no? Hay
visto dos grandes tipos, de ventaja y de desventaja. Dentro de la desventaja están el derecho subjetivo y la expectativa. Si yo digo que el concebido, sus derechos patrimoniales, están sometidos a una condición legal suspensiva, ¿cuál es la situación de ese concebido? Es una expectativa. Hay una expectativa, el concebido tiene una expectativa. Está expectante, si nace vivo va a adquirirlo. Es una expectativa ahí. Entonces uno se pregunta, oye, ¿por qué permites que ingresen expectativas a la esfera jurídica del concebido? ¿Por qué permiten ello y no se permiten derechos? ¿Qué tiene la expectativa de particular que no tengan los derechos? ¿O qué tienen los derechos de particular que no tengan la expectativa? A ese nivel de análisis no se llega. Entonces allí hay una duda, hay un interrogante que me parece a mí la doctrina mayoritaria no resuelve. Se permite, se dice que el concebido sí tiene expectativas patrimoniales, ¿sí? Pero no puede tener derechos subjetivos patrimoniales. ¿Por qué? Si yo sigo la idea de la condición resolutoria, no tengo ese problema de estar justificando excepciones. Todo tipo de situación jurídica puede entrar juntos. Expectativas, derechos subjetivos, no hay problema. Pero, repito, insisto, si sigo la tesis de la condición suspensiva, me enfrento a un problema. ¿Por qué permito que entren expectativas y no derechos? Eso es un... Sí, Profesor, y la respuesta no estaría precisamente no se permite que entren expectativas y no derechos por el inconveniente de otorgar un derecho a un concebido y su ministerio de instituciones, al otorgarse y este nace muerto, volver a hacerse la partición. Volver a hacerse la partición. Ya, esa podría ser una probable respuesta. Podrían seguramente existir varias respuestas. Lo cierto es que no se han, para empezar, uno no se han dado. No se han dado. Se pueden esforzar, como bien lo hace, pero no se han esforzado. No obstante, esa preocupación que tú señalas, que es la que resalta de un monje, uno dice, bueno, pero el concebido es un sujeto de derecho privilegiado. ¿Por qué se va a sacrificar su interés frente a los otros herederos? Si estamos entonces, ¿dónde está el privilegio? Es un privilegio constitucional. No voy a pretender señalar que las normas de sucesiones que hemos mencionado sean inconstitucionales. No va por ahí tanto la solución que yo propongo. Pero digamos, esta es una primera crítica. Una segunda crítica relacionada con lo que acabo de mencionar, ¿no? ¿Por qué, si el concebido es un sujeto de derecho privilegiado, por qué se le cercena esa posibilidad de ostentar de forma efectiva situaciones jurídicas, otro tipo de situaciones jurídicas de ventaja? Si yo puedo optar entre una interpretación que restringe los alcances de la capacidad del concebido y una interpretación que los ensancha, amplifica esa capacidad, debo optar por esta segunda interpretación porque va más en armonía con la idea de sujeto de concebido, sujeto privilegiado, sujeto de derecho privilegiado, una calidad que no tiene ni la persona natural, ni la persona jurídica, ni la organización de personas no inscritas. Es una calidad que únicamente tiene el concebido. Entonces, si hay dos interpretaciones, tengo que adoptar la interpretación más conveniente para el concebido. Eso va más en armonía con el carácter del sujeto de derecho privilegiado. No obstante, sigue el problema de las normas de sucesiones, no lo voy a negar. Pero hay otro argumento más. Todos los autores peruanos, todos, y esto es innegable,
señalan que, como todos nos acordaremos de nuestras clases de Civil 1, que la categoría de concebido, categoría autónoma del sujeto de derecho, es un aporte del derecho peruano a la legislación comparada. En otros países, incluido Italia mismo, ¿no?, el concebido, la idea de concebido se construye a la luz de la idea de persona. No se entiende al concebido de manera autónoma. Pero el Perú dio este paso con el Código del 84. Un paso innovador, ¿no? En los primeros congresos que hubo con el Código Civil, a propósito de nuestro Código Civil, ¿no?, creo que el congreso más famoso fue el de la Universidad de Lima en el año 85, del cual se editó un libro ese año, el Código Civil Peruano, Tendencias y Perspectivas, creo, de Editorial Luz, artículos de Pietro Rechiño, de varios autores extranjeros que vinieron al Perú a debatir el Código Civil, ¿no? Y uno de los puntos más faltantes es el concebido sujeto de derecho autónomo, independiente. Entonces, ¿cómo, me pregunto yo, cómo el artículo 1 del Código Civil peruano, el gran aporte peruano a la legislación comparada, lo voy a interpretar, lo voy a subordinar a normas particulares del derecho excepcional? No me parece eso adecuado. ¿No será más bien que este aporte, el gran aporte peruano, nuestro aporte, ¿no?, el aporte del derecho peruano, no debería más bien comandar la interpretación y las otras normas entenderlas más bien a la luz de esta norma que es nuestro gran aporte? El aporte peruano, esta idea de sujeto de derecho autónomo, el concebido, sintoniza mejor con la idea de condición resolutoria también. Claro, y alguien se preguntará cómo quedan entonces las normas de sucesiones. Vamos a decir que son inconstitucionales. No voy a decir que son normas constitucionales, no voy a defender en todo caso la constitucionalidad, pero por lo menos creo yo, por lo menos, porque de repente se podría ensayar un estudio a fondo sobre la constitucionalidad de esas normas que restringen o tratan de restringir la capacidad del concebido, ¿no?, y niegan o chocan con el carácter privilegiado que la Constitución explícitamente le otorga, dejando a salvo eso. Yo me atrevería por lo menos a proponer una interpretación restrictiva de estas normas. ¿En qué sentido? La norma que dice que la partición de los bienes que le corresponden al concebido quedan suspendidas, ¿no?, la partición se suspende, deberíamos darle una interpretación muy rigurosa. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando el heredero no solamente es un concebido, sino hay otras personas. Si solo un concebido o hay dos concebidos, que son los únicos herederos, ellos pueden adquirir automáticamente. Estaríamos, chicos, ante una excepción en todo caso. Interpreto restrictivamente estas normas de sucesión. ¿A efectos de qué? De darle mayor poder aplicativo al artículo 1. ¿No? Interpreto restrictivamente. De tal manera que indemnizaciones y otros derechos subjetivos el concebido pueda obtenerlos tranquilamente. El concebido va a poder obtenerlos tranquilamente. Entonces, las normas de sucesiones que hemos leído no se refieren solo al caso que regulan nada. Cuando un concebido con otros recibe una herencia, punto, nada más. De allí no podemos extrapolar, no podemos deducir una solución para todo el régimen patrimonial del concebido y restringir la eficacia del gran aporte peruano. No creo que, me parece a mí, por las razones que estoy exponiendo, que no debería ser ese el camino, sino al inverso.
permitir que el concebido adquiera derechos patrimoniales sin mayor problema, y hay una situación excepcional en sede de sucesión. Ya creo que este es el camino más apropiado. Repito, no me parece adecuado y buena técnica de interpretación jurídica que una norma clave, que la norma, dicho sea de paso, la norma que inaugura el Código Civil, no el artículo 1, que repito contiene un gran aporte, una gran innovación, Made in Perú, se encuentre pues restringida, maniatada por normitas aisladas de derecho de sucesión. Me parece más bien que estas normitas aisladas hay que reducir de su campo y que se queden ahí. Yo no puedo de estas pequeñas normas deducir pues todo el régimen patrimonial del concebido. No me parece que sea este el camino adecuado. ¿Ya? Ahora, con respecto a las preguntas que fuimos planteando ya para ir un poco cerrando, ¿ya? ¿Así? Bueno, a ver, el código, insisto, dado que no dice que es suspensiva y resolutoria, ¿ya? No dice que sea suspensiva y resolutoria, dependiendo de la posición que adopte. No obstante, una norma de sucesiones sí permite que la madre pueda usufructuar lo que le pueda corresponder al concebido antes de que se pague, para el tema de los alimentos. Sí se permite eso. Al margen de que tú digas que es resolutoria o suspensiva. Pero fíjate también que es un caso extremo, un caso particular. Vamos a la regla general. La regla general, ¿cómo deberíamos entenderla? Que puede adquirir sin mayor problema. ¿Ya? Pero si está permitiendo, no sería la cavidad de que sea resolutivo, entonces está permitiendo que la madre pueda usufructuar de los bienes del concebido. Sí. Entonces los juzgados piensan que este artículo podría apoyar a la teoría. Claro, se podría también ver de ese modo, ¿no? Se podría dar otra lectura. Sí. Hay una norma que un poco del 816 617, perdón. Dice, la curatela de los bienes del concebido. Exacto. Esta norma está adoptando la teoría resolutoria. En el caso que claro, los bienes del concebido, porque también si la madre puede percibir alimentos de lo que le toca al concebido, ¿eso es por ella o porque está embarazada? Sí, César.
sí. Sería un argumento en todo caso adicional, ¿no? Sería un argumento en todo caso adicional. Claro, justamente todo lo que ustedes están mencionando con sus preguntas, más bien respalda la idea de que, ¿no? Es más bien resolutorio. Pero en todo caso, lo que quisiera demostrarles es que dentro de la interpretación de la doctrina mayoritaria, incluso dentro de su propio terreno, se pueden proponer soluciones, en todo caso viéndolo como una excepción, si es que me cierro dentro de su propio enfoque de nota, de un modo, etcétera, ¿no? El único argumento válido en contra de ellos es interpretar las normas en contra de ellos mismos. Me parece que el argumento dogmático no es la solución. Simplemente eso es lo que quería decir, para que logres dividir los argumentos. Bueno, claro, hay argumentos de orden conceptual, pero definitivamente los argumentos decisivos, por lo menos en el plano de la práctica, son los argumentos legales, los argumentos normativos, ¿no? Los argumentos de la ley, digamos. ¿Ya? Bueno, ahora con respecto a los otros puntos que mencionamos, el artículo 19 del SOA dice que se cubre por la muerte de la persona, riesgo de muerte de la persona. Claro, la palabrita persona. Pero esta es una norma que está pues no en el Código Civil, sino en un decreto supremo. Entonces, ¿qué pasó, no? Una señora estaba en el auto, accidente, se atiende, y cuando se atiende le diagnostican que está embarazada. No sabía que estaba embarazada. No decía que no sabía. ¿Ya? Y entonces, cuando la diagnostican, le dicen que el bebé que tiene en el concebido está en peligro de aborto y desgraciadamente fallece. Entonces la pregunta es, ¿le corresponde la 4IT por fallecimiento? Esa es la pregunta. El decreto supremo dice por fallecimiento de personas. Entonces, ¿qué debe entenderse por persona? Si interpreta persona en un sentido, entre comillas, coloquial, común, esto es una interpretación extensiva, vas a alcanzar al concebido. Y claro, alguien va a decir, no, pero va a depender también de que yo diga si es resolutoria o es suspensiva. Es que no, es que es por la muerte. Es por la muerte. Por la muerte de la persona. O sea, el presupuesto es que el sujeto muera. No sé si se entiende la idea. ¿Ya? El presupuesto es que el sujeto muera. Porque si yo digo, no, que tiene que estar vivo, entonces no habría por muerte, nadie podría reclamar por muerte. No sé si me deja entender. Ya, el artículo 19 del Decreto Supremo del Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito, por muerte a los familiares se les debe dar 4 UIT. Listo. Entonces, ¿quién es el beneficiario? ¿El finado o el familiar? El familiar. ¿Y cuál es el presupuesto? La muerte del otro familiar. Entonces la pregunta es, ¿aquí tiene que ver el artículo 1? No. Porque el artículo 1 es una condición ¿para quién? Para el concebido. Pero aquí es una indemnización, un seguro para el familiar superviviente. Para el familiar sobreviviente. Y el artículo 33 regula pues el orden, ¿no? El orden de quién debe recibir, si es casado o soltero. En este caso los padres están en primer lugar, sería para un menor de edad. ¿Ya? Entonces el artículo 1 no tiene que ver aquí, no tiene que ver nada. ¿Ya? No obstante, en la resolución de INDECOPI del año 2003 meten ahí al artículo 1. No tiene que ver. El tema más bien tiene que ver si es persona o no el concebido. Por la muerte de la persona, su familiar, 4 UIT. Ya el concebido no es persona, pues no le toca. Eso dijo la compañía aseguradora. Paradójicamente, ¿no? Y me resulta muy extraño que el profesor Juan, cuando toca el tema, dice,
Hay que interpretar el decreto supremo en función de la Constitución. Hay que interpretar el decreto supremo en función del carácter privilegiado del concedido. Hay que darle al concedido todas las ventajas. Hay que darle al concedido la mayor consideración. Y eso no lo hace en el otro tema. Y según eso, ¿cómo debo entender el término persona? De manera extensiva, de tal manera que sí le debiera tomar. Eso es lo que se propone, y efectivamente también eso fue lo que decidió Indecopi, en este caso en voto en mayoría, ¿no? Interpretando a la luz de la Constitución el decreto supremo, el seguro también cubre por fallecimiento de concebido. Ahora, la norma de derecho laboral que mencionamos hace un rato, ¿no? Por el fallecimiento de hijos. ¿El concebido es un hijo? ¿Qué dijo el Poder Judicial? No. Le denegaron esa indemnización al padre. No te toca nada, porque ni siquiera tuvo partida de nacimiento. No hay relación paterno-filial, no hay nada ahí. No parece que esa sea una interpretación adecuada, conforme al carácter privilegiado que deba tener el concebido. Un hijo, el concebido también es un hijo. ¿Los padres tienen deberes frente al concebido? Obvio, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es un extraño, es evidente, ¿no? Paradójicamente, en este caso, la fiscalía, no porque participó en el dictamen, porque la persona cuando pidió esa compensación a la municipalidad del distrito de San Marcos, ¿ya? Cuando se resolvió el caso, ¿cómo se impugna eso? Con un proceso contencioso administrativo, ¿no? Y ahí participa el Ministerio Público, ¿no? Con un dictamen, ¿no? El Ministerio Público dijo, hay que darle. Está la presunción patria, se entiende que como fue un concebido luego del matrimonio, se entiende que es el padre, entonces no se necesita partida de nacimiento para decir que es de él. Lastimosamente, por judicial no es decidido así. Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? Hay temas que tienen que ver con el artículo 1 y hay temas que nada tienen que ver con el artículo 1. Aquí es, por cada hijo, si fallece un hijo, se le da tanto. Ya falleció el concebido, punto. El destinatario no es el concebido, es el padre. Es el padre. Igual el SOA. No es un tema del concebido, de sus familiares superfluos. ¿Ya? De sus familiares superfluos. Bueno, muchachos, yo doy por finalizada mi intervención. Espero que haya sido de utilidad esta pequeña disertación. Yo voy a hacer llegar una copia de esto a los organizadores. ¿Ya? Y bueno, pues ya nos estaremos viendo en alguna otra oportunidad. Muchas gracias.